¿Por qué no? Cuando lo suba. Así que, vale. Pero tenía que largar primero antes de compartir. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a arrancar con la clase de hoy. La clase de hoy tiene que ver con, bueno, acá el título es Construcción del diagnóstico en lo que es la planificación estratégica participativa. Vamos a ver un poco algunos conceptos primarios vinculados al concepto de planificación, al concepto de desarrollo, al concepto de planificación estratégica y temas que ya de alguna manera hemos venido planteando desde el inicio de la cursada, en las primeras clases, repasar estos conceptos y luego vamos a tener una mirada más metodológica respecto de cómo se construye el diagnóstico que ustedes están en este momento realizando en el área de estudio. Vamos a repasar algunos conceptos vinculados a qué es un diagnóstico, cómo se construye, cuáles son las herramientas adecuadas para construirlo, que de alguna manera es la instancia que ustedes están elaborando para llegar a una, en la clase de hoy, a lo que uno podía definir como la construcción de los escenarios futuros, que es de alguna manera el punto de articulación entre el diagnóstico y la instancia propositiva que ustedes van a desarrollar a principio del segundo cuatrimestre. Esto no anda. Ahí está, perfecto. Bueno, el primer concepto que vamos a plantear es el concepto de desarrollo. Nosotros hablamos siempre de un plan estratégico y el concepto del plan estratégico siempre tiene que tener involucrada la frase vinculada a la idea de desarrollo. Ahí está. Digamos que este concepto está planteado desde la segunda posguerra y siempre se habló a partir justamente de la reconstrucción, de la idea de, a partir de la abundancia de los recursos naturales y energéticos, se habla del concepto del Estado como el concepto de estado de bienestar, de la productividad del trabajo, y entonces el primer enfoque de la definición tiene que ver con una cuestión de tipo económica, ¿verdad? Luego evoluciona este concepto y ya incorpora otros aspectos, además del económico, como el tema de la desigualdad, la pobreza, el desempleo, y en ese sentido incorpora cuestiones de tipo más de desarrollo humano, ¿verdad?
Y en ese sentido, estos conceptos están en permanente revisión, en permanente análisis y evolución, y hoy se habla de sustentabilidad del desarrollo. El concepto de desarrollo sustentable, que es un tema que estamos muy acostumbrados hoy por hoy a plantearlo, tiene que ver con lo que dice la frase de ahí arriba, que permita satisfacer las necesidades actuales sin comprometer el desarrollo de las futuras generaciones. O sea, todas las acciones, en algún sentido las propuestas, los proyectos, tienen que pensarse en pos de una idea de sustentabilidad, que es que las futuras generaciones puedan seguir reutilizando los recursos. Y esa idea, que normalmente uno la asocia a la cuestión ambiental, por supuesto que es ambiental, pero también es económica, social, político-institucional. O sea, siempre, y esto acuérdense de las primeras clases, una visión integral y sistémica, que de alguna manera está reflejado en este cuadro, ¿no? Donde estamos pensando que la idea de desarrollo sustentable tiene que ver con el crecimiento económico, con la equidad social, con el uso racional de los recursos naturales, y deben interactuar de manera integral y sistémica. Para ir a un ejemplo, digo, porque a veces es difícil asociar el concepto con ejemplos concretos. Ustedes conocerán seguramente la costa atlántica, conocerán el área de Mar del Tuyú, San Bernardo, Villa Gesell mismo, donde uno de los elementos centrales de la playa, del recurso económico y social o cultural playa, era o es, pues en muchos sectores se mantienen, la cadena dunícola. Una cadena ustedes la habrán visto, se habrán ido a ese sector, es una cadena de dunas que están entre lo que es la ciudad y lo que es la costa propiamente dicha, la orilla. Y bueno, por distintos factores de especulación inmobiliaria, de ganar vistas al mar, eso se ha visto mucho, eso en algunas ciudades como las que se mencionaba, bueno, la especulación hizo que se desaparecieran, volaran esas dunas, se construyeran edificios, y justamente las dunas es el elemento central de protección de la playa. A partir de esa desaparición, el mar se empieza a comer a la playa, y el recurso económico playa se empieza a perder justamente para las futuras generaciones. Entonces, esa acción es una acción que atenta con el concepto de sustentabilidad del territorio. Bien, dicho esto, bueno, entonces tenemos que, este enfoque hay que pensarlo desde el punto de vista ambiental, social, cultural y político. Siempre hemos también planteado la necesidad de, en la cuestión de decisiones políticas, de que proyectos de esta envergadura, por ejemplo, un plan a escala ciudad o a escala región, deben tener apropiación comunitaria, aprobación institucional, decisión política, y ante cambios de venires políticos de turno y que cambian de políticas en ese sentido, los planes se discontinúan. Ergo se hacen insustentables porque es como que aparece de nuevo una discusión cuando se supone que temas de este tipo, que han tenido una adecuada participación, se tienen que sostener a pesar del cambio de la política de turno. O sea, sostener un plan en el tiempo es un gran esfuerzo y son procesos que demandan años. Requiere mucha decisión política, pero no partidaria únicamente, sino del conjunto social que habita ese territorio. Bueno, si hablamos de ese tema referenciado a nuestra visión del taller, también simplemente para repasar, siempre hay que entender la ciudad y el territorio como un sistema complejo, de interacción de dimensiones de análisis y variables. Pensemos, y esto tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, el concepto de inclusión y equidad social como elemento clave en cualquier intervención urbana o territorial o regional que estemos llevando adelante. Entender que el proceso de planificación es la herramienta, pero es una herramienta técnico-política y multiactoral. Técnica, política y multiactoral. Es decir,
necesitamos el concurso de muchos actores formados o especialistas, mejor dicho, pero también de los vecinos comunes, de las instituciones. Necesitamos el conocimiento técnico, que de alguna manera que tratamos de compartir con ustedes en el taller, y también necesitamos decisión política. Y finalmente, pensar desde el punto de vista metodológico en el modelo de planificación y gestión estratégica participativa. Acuérdense el binomio de planificación y gestión como un par inescindible cuando uno actúa en el territorio. El otro concepto que vamos a repasar es el de estrategia. Esto es una filmina que siempre colocamos, que es bastante gráfica. Decimos, quien escala una montaña tiene que tener dos cosas a la vista y conjugarlas. Por un lado, la cima. La cima es como el objetivo, el gran objetivo, y todo lo que tenemos que hacer, el paso que damos para poder llegar a la cima, es de alguna manera encontrar el terreno adecuado para dar cada uno de esos pasos. Las direcciones pueden variar, pero siempre hay que mirar a la cima. Pero los obstáculos también pueden aparecer, generando incertidumbre, y es necesario acomodar los caminos para poder sortear esos obstáculos sin perder de vista la cima. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre en un plan estratégico, en cualquier plan, tiene que haber un objetivo central, tiene que haber estrategias o caminos para poder alcanzar esos objetivos, y tiene que haber flexibilidad que nos permitan reacomodar acciones, estrategias o tácticas para, en el caso de que haya cambios o dinámicas particulares, poder reacomodar discursos, reacomodar caminos, reacomodar inclusive proyectos, para poder, para no dejar de tener en claro los objetivos centrales del proceso que originalmente se plantearon. Esto tiene que ver con estas ideas que están planteadas en la Filipina de incertidumbre, de riesgo, de inestabilidad, de ambientes cambiantes, inclusive hasta de desastres, ¿no? O de cuestiones imprevistas, como puede ser el cambio climático en términos globales, o eso puede implicar algún desastre como la inundación de La Plata en el año 2013, o cambios rotundos desde el punto de vista económico. Bueno, en definitiva, todos estos procesos dinámicos, cambiantes, se trabajan con la confrontación, con la disuasión, con la persuasión, con la concertación, y finalmente poder llegar a arribar a consensos, es decir, poder tener visiones distintas, discutirlas, concertarlas, negociar, significa, y eventualmente consensuar lo que es posible. Esto es mucho más complejo, es más fácil hacer un plan en una oficina de técnicos bien formados, por supuesto, y bueno, sin discutir demasiado, poder armar un proyecto adecuado o ideal, pero eso, si no está concertado con los actores sociales, difícilmente tenga éxito. Es probable que quede como un buen libro. De esto hay muchos ejemplos de buenos planes formulados y nunca implementados, porque no tienen apoyo político ni apoyo de los actores sociales involucrados. Por eso hablamos de planificación estratégica participativa. Y eso implica un esfuerzo mayor, pero que es necesario transitar. Respecto de la idea de planificación, también lo hemos visto, pero repasemos un poquito, tenemos varias definiciones, algunas que nos gusta plantear, ¿no? Planificar implica mirar hacia el futuro. Esta idea de futuro tiene que estar presente siempre, hacia un porvenir, hacia aspectos y lugares que pueden ser imaginados, pero aún que no existen. Planificar es ordenar, prever, priorizar, evaluar caminos, operativizar, gestionar, decidir. Planificar es también gestionar y decidir, accionar. O sea, por esta idea de gestión y planificación como par imprescindible. La planificación es un proceso mediante el cual se introduce racionalidad y sistematicidad a las acciones y a la utilización de los recursos con la finalidad de orientarlos hacia objetivos deseables y probables. La idea de tener objetivos
uno puede hablar de visión o de modelo deseado, es otro clave que nos permite orientar y ordenar las acciones en pos de objetivos comunes. La planificación se entiende como una práctica indivisible de un mismo proceso de construcción de políticas y ese proceso es de alcance integral, integrador, participativo y de enfoque estratégico. Esa es nuestra mirada como cátedra, ¿verdad? Hay muchas formas o metodologías, pero entendemos que el enfoque estratégico es clave en estos procesos. Un plan tiene que ser participativo, con enfoque estratégico y es un instrumento de gestión para transformar la realidad. Es un instrumento de gestión del conjunto social para transformar la realidad que seguramente tiene distintos niveles de inequidad, desigualdad, bueno, y esto aplica seguramente a territorios como los nuestros, donde estos problemas están presentes permanentemente. Pero bueno, la planificación bueno, aparece como disciplina. Ustedes ya cursaron teorías territoriales y lo conocen, con la revolución industrial, con la gran migración del campo a la ciudad y la conflictividad que implicó en el siglo XVIII y XIX el crecimiento desmesurado de las grandes ciudades, y a partir de ahí la necesidad de planificar. Pero, digamos, el concepto toma mucha más fuerza en el siglo XX con el movimiento moderno, donde se habla de lo que uno podría decir planificación tradicional o normativa, los famosos planes de desarrollo, digamos, la idea desde el Estado central, esto también en la reconstrucción de posguerra se vio mucho, ante el desastre, digamos, de reconstruir ciudades, bueno, hubo necesidad de que desde el Estado central se planificara y de esa manera poder reiniciar procesos de reconstrucción urbana, lo cual está bien, esto no es una crítica, simplemente es un modo que después se le encuentra una manera un poco más compleja y un poco más superadora para entender los problemas territoriales. El enfoque tradicional piensa el plan como un resultado de orientación técnica, más que donde la política después aprueba o desaprueba. Digo, esto es una construcción de un técnico, de un equipo técnico que luego se aplica o no se aplica desde lo político. Hay una división del trabajo, el técnico por un lado y el decisor político por otro. Identifica el territorio como un mapa en una visión estática y supone escenarios previsibles, estructuras y procesos sociales homogéneos, estables, y donde se habla del interés general. No hay un usuario concreto, no hay un vecino con nombre y apellido, sino hay un usuario masivo. Se hablaba de las grandes masas populares, del interés general versus intereses plurales, contrapuestos o conflictivos. ¿Qué es lo que sucede? Siempre hay aspectos donde hay opiniones divergentes, contradictorias, y el plan tiene que atravesarlas y tratar de sortearlas. Desde el punto de vista metodológico, ese enfoque define a un proceso lineal en términos de diagnóstico, formulación e implementación. Sin revisión, sin repensar, mirar hacia atrás, volver y redefinir objetivos o problemas o diagnósticos, si fuera el caso. Ante esta mirada, planteamos una mirada más amplia, si ustedes quieren, o más superadora, que tiene que ver con la visión estratégica de la planificación y la visión de la participación, para justamente enfocarnos en un proceso de desarrollo, que es lo que planteamos al principio. En definitiva, la planificación estratégica surge a partir de una definición que siempre nos gusta plantear de Matus. No es un mero cálculo la planificación estratégica, sino el cálculo que precede y preside la acción. En consecuencia, cálculo y acción son inseparables y recurrentes. Siempre es necesario calcular, pensar y accionar, en esta mirada de poder reconvertir y monitorear y rever procesos y toma de decisiones. Bueno, no vamos a hacer una historia del proceso, pero sabemos que esto
se consolidó a partir de la segunda mitad del siglo XX, particularmente en las universidades de Estados Unidos, Barcelona, un ejemplo que Chacho lo planteó en clases anteriores, muy fuerte respecto de cómo se incorpora el concepto de planificación estratégica a la gestión de las ciudades. Después, bueno, hay ejemplos de todo tipo, incluido en nuestro país, algunos ejemplos buenos, otros regulares, pero bueno, no por ello no hay que... la herramienta creemos que es muy útil y, como decíamos siempre, depende mucho de la política y si la decisión política es fuerte y permanente, estos procesos se sostienen y tienen importante nivel de transformación en las ciudades. De alguna manera, no reduce la incertidumbre, pero ayuda a organizarla, esta idea de manejar la incertidumbre dentro del proceso. No extrapola el presente, interpreta el futuro, esto es, no proyecta tendencias, sino que se imagina transformaciones, entiende que habrá sorpresas, cambios en las tendencias, busca salidas, acuerdos, alternativas, y por supuesto que la validación del proceso es el resultado, es decir, en la medida que voy accionando, con pequeñas acciones propias del plan, voy validando los resultados. O sea, no espero a tener el plan formulado para después aplicarlo. Lo voy aplicando en la medida que voy tomando decisiones concertadas, por ahí algunas decisiones de pequeño alcance y otras de mayor alcance requerirán más tiempo. Pero bueno, un plan estratégico no deja de ser una cartera de proyectos de distintas escalas y de distintas dimensiones que se articulan en una secuencia lógica y que se puede llevarlo adelante también en una secuencia lógica. Decimos que es un proceso complejo, dinámico, continuo, recursivo. Esto lo hemos visto en clases anteriores. Muy multidimensional. Repasemos que esto no es un plan físico. El plan físico, ambiental, social, económico, productivo, político, cultural, de gestión institucional. Multiescalar. O sea, podemos pensar un barrio, una ciudad, una región, y podemos aplicar estos conceptos en las distintas escalas. Por eso también ustedes, acá en Planeamiento 2, estamos manejando las 3 escalas, no se olviden. La escala macro, que para el área nuestra es la área metropolitana, la escala meso, que es la región de Gran La Plata, la escala micro, que es el área de trabajo de ustedes. Y no hay que olvidarse de las 3 escalas interactuando permanentemente tanto en la instancia diagnóstica como en la instancia propositiva. Interdisciplinario, esto es obvio, el concurso de distintas disciplinas, no solamente arquitectos, nosotros somos uno más, un equipo de trabajo mucho más amplio, esto está claro. Tenemos a veces una capacidad de organización y una visión espacial que nos da cierta mirada integral, pero tenemos que recurrir a otras disciplinas para producir procesos de este tipo, ¿no? Multiactoral, bueno, claramente esta idea de la participación de los distintos actores y de las lógicas a partir de las cuales los distintos actores intervienen en el proceso. Abajo justamente dice una cosa importante que está tapada, de carácter técnico-político. Técnico-político, también un par inescindible. Ni es político, porque eso implicaría una charla de café, con poco dato serio, ni es técnico, porque eso es tecnocracia. Encontrar el equilibrio entre lo técnico y lo político es importante. Me pasé. Ahí está. Decíamos que el plan representa un proyecto colectivo y global de la ciudad y de la gestión con objetivos intersectoriales dirigidos a desarrollar al desarrollo y capaz de convertirse en un espacio de acuerdos y de movilización de la sociedad. Entonces me parece que es una buena definición. Y decíamos que, cuando hablamos de multidimensional, hablamos de esto.
hay que trabajar las políticas económicas productivas, las sociales, las urbanísticas, las ambientales, las de gestión. Y el proyecto tiene que integrar las distintas políticas en un objetivo común. Y entonces el resultado metodológico del desarrollo es mucho más complejo, porque tiene que mirar simultáneamente lo estructural y lo coyuntural. Esto cuando decimos plan y acción como un par, también decimos lo estructural y lo coyuntural, es decir, poder llevar adelante análisis que permitan tener una visión macro de la problemática, pero al mismo tiempo ver la agenda de coyuntura. O sea, mientras estoy pensando en la macro, tengo que ver el problema del vecino, tengo que ver qué le está pasando a un barrio, qué le está pasando a un programa de educación, o a un tema de infraestructura, o que se inundó, o distintas cuestiones que tienen que ver con la cotidianeidad. Y no puedo esperar a ver el desarrollo general para poder actuar en estos temas, ¿no? Bien, ¿y de qué se compone un proceso metodológico de planificación estratégica? De un diagnóstico, que es lo que ustedes están desarrollando, de la formulación de escenarios prospectivos, que es imaginarse distintas, valga la redundancia, escenarios futuros. Construir ese escenario es construir un modelo, construir la visión compartida, que es el horizonte deseable y posible de alcanzar. Y a partir de haber definido eso, armar un conjunto de estrategias para alcanzar esa visión a través de instrumentos de acción concreta, que esto es los programas, los proyectos y las acciones. Es decir, lo más tangible y específico que se traduce toda esta idea macro en proyectos concretos. Y hablemos de proyectos concretos, tangibles, posibles de ser implementados, con plazos, con presupuesto, con actores que lo van a llevar adelante. Y también, lo último, la idea de valoración, la idea de monitorear las acciones y los proyectos implementados de manera tal de revisar y ver si se cumplimentan objetivos, si hay que revisar acciones, si hay que reproponer proyectos, etc. Entonces, dicho esto, pues, y en términos muy sintéticos, luego lo vamos a desarrollar en profundidad, un plan de este tipo tiene distintas instancias y etapas que se reciclan. Primero, formular el diagnóstico a través del análisis FODA y la construcción del marco problemático, luego construir los escenarios futuros y a partir de eso definir el objetivo general del modelo o la visión y entonces formular un plan que permita definir las estrategias, los programas y los proyectos que permitan alcanzar ese escenario deseable. Esto sintéticamente es lo que queremos que ustedes hagan durante el año. Y ahora vamos a profundizar la etapa que ustedes están, que nosotros en términos metodológicos hablamos de las fases de instalación del plan y la fase de construcción del diagnóstico y los escenarios posibles y deseables, ¿no? Entonces, etapa del plan. Normalmente esto es absolutamente dinámico, variable, hay muchos enfoques, pero normalmente uno puede plantear 4 fases. Una fase de construcción, o mejor dicho, de instalación del plan, esto es, de armar los equipos técnicos, de definir los actores que van a participar, de recolectar datos, lo que pueda denominarse diagnóstico preliminar, hacer una recolección de antecedentes y de estudios respecto al área de trabajo, que de alguna manera ustedes han producido, espero. Luego hay una instancia participativa, o sea, nosotros creemos en el diagnóstico participativo. Creemos que las conclusiones que se pueden llegar a partir de aplicar las herramientas técnicas adecuadas, digo, la Matrifoda, el marco problemático, que ustedes están repasando seguramente con los docentes, es interesante superponer esta idea o estas conclusiones o la identificación de los problemas y de la cadena causal de por
por qué la problemática existe, cotejarlo con la opinión de la gente. Bueno, ustedes alguna recorrido han hecho bueno, el año pasado cursaron Plan 1 y bueno, por la pandemia no han podido hacer entrevistas, pero normalmente aplicamos dentro del trabajo de taller el tema de las entrevistas a los vecinos del área de trabajo. Entonces se recolecta la opinión cualitativa del vecino, que termina siendo importante y termina de valorizar las conclusiones más técnicas que surgen de la aplicación de las herramientas que permitan manejar el diagnóstico. Pero bueno, luego, fase 3 será parte de la segunda parte del año, va a tener que ver con la formulación del plan en términos propositivos. Y luego, obviamente, una instancia permanente de implementación, monitoreo, evaluación, etc. Bueno, entonces, primera instancia, es importante cuando se encara un plan, definir los equipos técnicos, la estrategia comunicacional, este es otro tema muy importante, también se mencionó en alguna teórica anterior. O sea, la gestión, la planificación y la comunicación es clave porque tiene que ver con que la gente se involucre, participe y discuta. Hoy a través de las redes, de los distintos medios electrónicos, tenemos mucha posibilidad de hacer un seguimiento y opinar respecto de las tomas de decisiones, ¿verdad? Es importante. Y por otro lado, sí, los actores relevantes. Obviamente, ahí hablamos de la construcción de un mapa de actores. Actores somos todos los que integran una comunidad. Ahora, hay ciertas instituciones o actores justamente calificados, suena mal el término, pero formados, uno habla de actores clave, que tienen una opinión histórica sobre determinadas cuestiones de la salud, de la educación, de la seguridad, del tema ambiental, del tema de energías. Entonces, hay tipos que están formados y está bueno que esos tipos aparezcan y puedan dar una charla, conferencias, plantear desde lo técnico, desde la visión, supóngase ambiental, cuáles son los temas principales, porque obviamente ninguno de nosotros conocemos todos los temas, imposible. Entonces está bueno que haya especialistas, que los convoquemos y podamos discutir los problemas desde una visión con el conocimiento adecuado. Bueno, y entonces, bueno, lo que se hace es esto, construir este mapa de actores. ¿Quiénes son? Siempre hablamos de 3 grandes lógicas. Después puede haber en la segunda parte del año una charla específica de actores sociales. Nuestro histórico titular de la cátedra, Jorge Carol, que es sociólogo, ahora jubilado, siempre ha dado, vamos a invitarlo a que dé una charla sobre actores sociales, que es interesante tener en cuenta cómo se articula, cuáles son las lógicas, porque estos actores son los que también tienen que participar de estos procesos. Hablamos del sector público con una lógica distinta a la que trabaja en el sector privado, cuyo lógica es el lucro, es el beneficio económico, o los actores de la sociedad civil, cuya lógica tiene que ver con la calidad de vida, con tener una ciudad mejor, sentirse integrado, sentirse parte, que es uno de los grandes problemas que observamos en nuestras ciudades y particularmente en el área de estudio. Bueno, con esta idea se construyen distintos mapas, este es un ejemplo, donde se pueden ubicar las distintas organizaciones sociales y los pesos, la ponderación que cada una de ellas tiene en la opinión, que también es importante. El peso de la opinión de una institución de renombre en un determinado territorio. Y con eso convocarlos, ¿verdad? Convocarlos y poder armarlo, después lo vamos a ver, los talleres participativos y con ello poder consensuar diagnósticos y propuestas. Pero en primera instancia hablamos de la construcción de un diagnóstico preliminar y en ese sentido es importante el manejo de la información. Esto ustedes también lo están haciendo, o lo han hecho en Plan 1. Construir las cartografías de la planimetría del área de trabajo, informarse o buscar o recolectar muestreos, censos, encuestas del área de trabajo, estudios, diagnósticos anteriores
planes anteriores puede haber, que puedan tener 10, 15 años, pero sirven, son antecedentes. Y poder construir la cartografía idealmente a través de un sistema de información geográfica, que creo que todos lo conocen, pero para los que no, es un software que espacializa datos alfanuméricos, estadísticas, las puede espacializar, con lo cual podemos visualizar el territorio a partir de la estadística concreta y hacer distintos tipos de cruces, análisis, lecturas, etc. Para observar la evolución de los parámetros que transforman la realidad de cada barrio, elaborar las estadísticas, producir información nueva también, porque seguramente la información disponible no es suficiente. Nosotros hablamos de información primaria y información secundaria. La secundaria es la que está a través de distintas fuentes bibliográficas, encuestas, censos, internet es una fuente de información, pero seguramente no va a alcanzar para producir el diagnóstico que uno quiere. Entonces hay que hacer trabajo de campo, hay que relevar, hay que censar, eventualmente observar y sacar conclusiones, armar con eso una base de datos, identificar y también trabajar con los actores, las variables que complementan la información, los problemas, esto que dice abajo, identificar las problemáticas clave y establecer las tendencias. Bueno, y con eso, bueno, construir, digamos, una instancia diagnóstica, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve las tecnologías para el manejo de información? Primero, para tener un conocimiento preciso de la realidad que genera el análisis de la información producida. Una historia clínica de cada parcela, decimos figurativamente, ¿no? Saber qué le pasa a cada sector del territorio. Oh, me cuesta el... Ahí está. Bueno, listo. B, la actualización permanente de esa información, porque esto es dinámico. La produje hoy, mañana distinta. Y cada vez más distinta. El tema de la velocidad hace que uno hable lo que dice el punto E, información en proceso. Hoy los periodistas dicen información en desarrollo, cuando está pasando algo en tiempo real. Información en desarrollo. Uno podría decir información en proceso, porque está cambiando con una velocidad cada vez mayor. Por eso la actualización. Y el otro dato es el manejo de la complejidad. Esto que hemos planteado al inicio, la ciudad como un sistema complejo, implica la necesidad de tener herramientas que permitan manejar las variables que hacen la complejidad del territorio, las variables ambientales, sociales, económicas, etc. Y esto del tiempo real, poder tomar decisiones en tiempo real. Si tengo la información volcada en un sistema de información geográfica, un intendente puede tomar decisiones en el momento. Por ejemplo, si le llega una partida para pavimentar 30 cuadras, entonces, si no la tiene, puede privilegiar esa decisión a partir de la cantidad de frentistas que hay en su ciudad. Entonces, las 30 cuadras de mayor densidad de frentistas van a ir a la pavimentación. Y eso, si tengo que cargar la información, lo tengo en un segundo. Tomo la decisión en tiempo real. No tengo que hacer un análisis, estar 2 meses, ver, y cuando tengo la información, perdí el crédito. Entonces hay una cuestión de la oportunidad que es importante tener en cuenta cuando uno gestiona un territorio. Y finalmente el punto E, que tiene que ver con esto de pensar y modelizar tendencias futuras, porque esto que decimos de los cambios dinámicos hace imprescindible imaginarnos escenarios que no están ahora, pero pueden estar dentro de 3 meses. Bueno, entonces se construye esta información con distintas estadísticas. Por ejemplo, esto tiene que ver con, bueno, importa, con distintos análisis estadísticos de cuestiones vinculadas a la cuestión de población, vivienda, infraestructura, etc. Se construye información a través de cartografías, a través del GIS, ¿verdad? Acá hay otro ejemplo de análisis con sistemas de información geográfica. Por ejemplo, lo que vemos acá, el plano de la derecha,
Y justamente es una consulta sobre la cantidad de frentistas de esa cuadra, para tomar la decisión, por ejemplo, si la pavimento o no la pavimento, o problemáticas sociales, o rurales, ambientales, de todo tipo, de producción agrícola. Construir información por manzana, por parcela, eso es conocimiento preciso. Y en la medida que yo tengo esa información, la toma de decisión va a estar sustentada en elementos concretos. Ahora, todo lo que estoy diciendo todavía no es un diagnóstico, no se confundan. Esto es organizar, recopilar y sistematizar información. Estamos lejos de llegar a un diagnóstico. Ahora vamos a ver cómo llegamos. Qué bárbaro. Ahí está. Entonces, además de esa información dura que hemos visto, también le preguntamos a la gente. Y acá aparece el concepto de encuesta de informantes clave. Entonces, bueno, aparecen... Ahí está, vamos por acá porque si no, no hay manera. Aparecen este tipo de encuestas de identificación de fortalezas, debilidades de una problemática concreta. Y bueno, estas encuestas y una priorización de acciones concretas se van planteando y van complementando el análisis, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, empezamos a tener un adecuado nivel de información para ir tomando decisiones. Pero ahora, bueno, vamos de nuevo a una cuestión más teórico-conceptual. Cuando hablamos de diagnóstico, ¿no? ¿Qué es un diagnóstico entonces? Vamos a ver algunas ideas. Si el problema está bien planteado, la solución es obvia. Si está mal planteado, es insoluble. ¿Esto qué quiere decir? Si hacemos un buen diagnóstico, luego la respuesta propositiva estará adecuada. Si le erramos el diagnóstico, le erramos en todo el proceso. Es la base. Lo importante además, como dice acá, es formular bien las preguntas. El diagnóstico no es una valoración, no es una medición, es una valoración, no es un dato, es una construcción de muchos datos, no es un inventario. Esto es que pongo esto más esto, indicador de acá, son números, no. Es una asignación de significados y no es una descripción, esto es importante, sino una explicación. Es decir, es muy común ver que uno tiende a describir un problema. Está bien, es necesario describirlo, pero para entender ese problema, con describirlo no es suficiente. Hay que explicarlo por qué ese problema existe en definitiva, ¿verdad? Y en ese sentido, tenemos que interpretar, el diagnóstico es una interpretación y una explicación dinámica, sensible, compleja de los procesos que estructuran el territorio, bajo una mirada teórico-ideológica de quienes lo formulan. Bueno, esto también es importante. Los diagnósticos tienen condimento ideológico, político. Estoy seguro que en los grupos todos están diagnosticando el área de trabajo y seguramente van a arribar a conclusiones diagnósticas distintas. Esto es porque la mirada desde la cual uno hace el diagnóstico tiene un condimento ideológico. Yo voy a mirar más una cuestión respecto de otra desde mi mirada. Si me interesa o me preocupa la cuestión ambiental centralmente, ese diagnóstico tendrá una mirada más ambiental. Si me preocupa o estoy comprometido con la fragmentación socioespacial, por ahí ese diagnóstico tendrá una tendencia hacia ese factor. Si me interesan las infraestructuras, también va a tener sesgos. No me puedo olvidar de ninguna. No me puedo olvidar de la infraestructura, ni la fragmentación social, ni la movilidad, ni la cuestión ambiental. Tiene que estar presente. Ahora, habrá sesgos o acentos, lo cual no está mal. Eso tiene que ver con el enfoque ideológico de cada uno de ustedes.
Esto es la mirada teórica e ideológica de quien formula el diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Contextualizar los fenómenos problemáticos y conflictivos, proponer conexiones lógicas entre ellos, formular hipótesis de circuitos y de procesos que causan o determinan esos conflictos. En definitiva, enunciar los conflictos de manera relacional, dinámica, procesual y causal. Lo importante, primero, es identificar los conflictos. A ver, alguna salvedad. También hay potencialidades, no es todo conflicto. El marco problemático es un instrumento muy bueno para identificar y dimensionar y entender los conflictos, pero también hay potencialidades. Por eso también vamos a ver la matriz FODA, que articula conflictos con potencialidades. No es que todo está mal, es todo conflicto, sino que es importante identificar los conflictos, que normalmente son mayores que las potencialidades, pero también hay que entender cuáles son las fortalezas de un territorio. O sea, cuál es la punta, cuál es la línea de trazo grueso que me voy a imaginar para hacer un proyecto urbano de un territorio, digo, para el territorio de ustedes. ¿Cuál es la punta? Tiene que haber seguramente más de una fortaleza en el territorio. Bueno, eso es lo que habrá que profundizar seguramente, ¿no? O en todo caso generar nuevas fortalezas. Pero bueno, en términos de conflictos, acá los tenemos. Y entonces hay herramientas adecuadas. Por eso aparece la idea de una herramienta que normalmente nosotros planteamos, que es la del marco problemático. ¿Qué es el marco problemático? A ver. El marco problemático, en definitiva, opera sobre los procesos que determinan y explican las condiciones y los problemas que están presentes en un territorio, a través de un procedimiento donde identificamos las causas de los problemas. Además es una construcción lógica y un encadenamiento lógico. Se busca reconstruir las cadenas causales, orígenes y efectos y consecuencias de cada una de ellas. Establecer vínculos multidireccionales, porque esto es por ahí más complejo, lo vamos a ver en algunos gráficos. Si yo identifico un problema, lo importante es ver por qué ese problema está. Supónganse, vamos a ejemplificar, el sistema de transporte del sector es malo o es ineficiente. Bien, ese es el problema. ¿Y cómo resuelvo ese problema? Tengo primero que entender por qué es ineficiente. Entonces voy para atrás, voy hacia atrás, se llama ingeniería inversa. Voy a ver cuáles son las causas de que ese problema existe. Por ahí es ineficiente porque las calles, las vías de circulación están rotas, están deterioradas. O es ineficiente porque la empresa que presta el servicio es de mala calidad. O es ineficiente porque no hay suficiente frecuencia. Entonces la gente no llega a tomar el micro cuando lo necesita. Bueno, entonces voy, o todas ellas juntas, o por factores que son que no tienen que ver con el transporte, sino que tienen que ver con otros factores, ¿no? Por ejemplo, la cuestión económica, el valor de la tarifa. Es ineficiente porque por el costo es alto. No tiene que ver con un tema urbano, ni con un tema de las frecuencias, tiene que ver con una cuestión económica. Ahora entonces, por eso hablamos de vínculos multidireccionales, ¿no? Bien. Entonces, se trata de identificar el o los problemas centrales, sus manifestaciones, porque ese problema genera manifestaciones producto de la existencia del problema, ¿verdad? Y impactos, y los procesos determinantes por lo cual suceden, ¿verdad? Y entonces, lo que decimos es que existe un problema central, eso genera manifestaciones e impactos negativos al entorno, pero a través de procesos determinantes que causan el problema. Esa es la idea del marco problemático, que es, hay N cantidad de conflictos y hay una cadena causal
que determinan la existencia del conflicto y a partir de eso la interacción de esos conflictos. Bueno, y acá, por ejemplo, hay algunos ejemplos, vamos a ver algunos, inclusive del trabajo de taller. Esto es en Puerto Madryn, donde en función de las distintas dimensiones de análisis, productiva, urbana, social o turística, aparecen determinados conflictos o problemas que en algún sentido se identifican. Y esos problemas tienen distintas causas, esto no se ve, no importa. Estos problemas son estos que están en rojo, ¿verdad? Se producen por distintas causas que a veces tienen que ver con otra dimensión, o sea, la causa de un problema urbano tiene que ver con una dimensión social, o la cuestión turística tiene que ver con un tema productivo, o la cuestión social tiene que ver con un tema urbano. Entonces empiezan a aparecer relaciones multidireccionales que son elementos complejos para poder llevar a entender, pero nos ayuda a no simplificar. Por ahí no le vamos a pedir que haga un cuadro tan complejo, pero lo importante es no simplificar y entender esa interacción de causas, ¿verdad? Y bueno, a partir de eso, aparece otra. Bueno, esto muy rápidamente son los marcos problemáticos producidos para la ciudad de La Plata en términos de riesgo de temas ambientales, temas vinculados a la cuestión urbana, con los distintos problemas identificados y las causas que lo determinan. Esto, por supuesto, siempre decimos, va a estar tanto en formato PDF, ya está colgado de los sitios web nuestros, como esta charla está siendo grabada y va también a ser publicada para que no se preocupen y la puedan ver con tranquilidad. Bueno, el tema de la movilidad, también identificado cuáles son los problemas y las causas, el tema social, educación, tema de salud, tema de habitabilidad, barrios periféricos, etc. El tema económico, la cuestión productiva, bueno, no importa, no me voy a detener. Y la síntesis de la problemática, que esto es importante también. Hay muchos, ustedes van a identificar muchos problemas. Hay que priorizarlos, hay que ponderarlos. No vamos a poder resolver todo, pero sí los temas clave, llamémosle, de cada dimensión de análisis. Porque si no, o sea, tampoco un plan de tipo va a resolver el 100% de los problemas, pero sí los más importantes. Por eso hablamos de la priorización de los problemas y acciones. Bien. Algunos marcos problemáticos producidos por estudiantes en distintos años. Acá tiene que ver con un área de trabajo, creo que parecida a la de ustedes, hace 3 o 4 años. Que además siempre insistimos, porque todo lo que vimos hasta ahora tiene un nivel de abstracción, ¿no? Que son gráficos, cuadros, un poquito aburrido, ¿no? Pero siempre eso tiene que tener correlato con la espacialización de ese conflicto. Poder espacializar el conflicto, que no es fácil, es un esfuerzo que le vamos a pedir, a nosotros le vamos a pedir planos síntesis diagnósticos, por ahí por dimensión de análisis, porque de esa manera entendemos espacialmente el problema. Además somos arquitectos y teóricamente nos es más fácil a veces ver el problema en un plano que en un gráfico. Pero bueno, hay que apoyarse con gráficos y con planos. Pero bueno, esta es una producción de distintos planos. Por ejemplo, esto es los conflictos, las problemáticas identificadas en el territorio. Y este creo que es el plano de conflictos y potencialidades. Conflictos y potencialidades. Esto involucra no solamente los problemas, sino también los temas fuertes, las posibilidades, las fortalezas, las oportunidades del territorio de análisis. Bueno, especializar, de eso se trata también parte del trabajo. El otro instrumento que vamos a desarrollar es la matrifoda. La matrifoda justamente lo que analiza es aspectos internos del área de trabajo y externos o exógenos, ¿no? Vinculado a esta idea de análisis interno de fortalezas y debilidades, o sea, lo que
los temas propios del territorio, que son claramente un factor positivo propio del territorio, y cuáles son los factores negativos. Y normalmente las amenazas y oportunidades son elementos exógenos. Por ejemplo, en el caso del área de usted, la posible o no construcción de la 90, que viene desde afuera, que tiene impacto macroregional, puede ser una gran fortaleza, mejor dicho, una gran oportunidad. O el tema del desarrollo del puerto, que está fuera del territorio de ustedes, es una oportunidad. Los temas de fragmentación social, de inundación, de calidad urbana y todo lo demás, seguramente son factores internos, son debilidades. Veamos cuáles son las fortalezas de que seguramente habrá dentro del territorio. Bueno, no importa. Esta matriz es la que tienen que ustedes también les proponemos que desarrollen, probablemente por dimensión de análisis. Bueno, acá explica lo que acabo de decir, después lo repasan, pero no es más que lo que dije. Y acá hay algunos ejemplos de ustedes, de estudiantes, de debilidades y fortalezas por área, por dimensión de análisis, ¿verdad? Movilidad, espacios verdes, equipamiento, normativa. Y lo mismo con amenazas y oportunidades. Y esto de alguna manera va ayudando. Ya ahora sí, con el marco problemático, con la matrifoda, estamos construyendo el diagnóstico. Estamos concluyendo, explicando, entendiendo, valorizando, priorizando. Eso es el diagnóstico. Todo lo otro que dije anteriormente es para hacerlo, para construirlo. Ahora recién estamos construyendo el diagnóstico. Todo lo otro no es que nos sirva, es para que tener esto. Acá tenemos otra de otro año. Después la leen, ¿eh? Y fíjense que esa matriz que acabamos de ver está espacializada. Este es cuando trabajamos en el área, en el anillo, creo que el año pasado o el anterior, el anillo, del primer anillo de borde del casco urbano, ¿no? Bueno, acá está espacializada, según el estudiante, el grupo de estudiantes, los conflictos y las potencialidades, y bueno, debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas del área en análisis. No sé qué son esos. No me voy a meter en el análisis profundo, pero ustedes sí lo pueden después leer. ¿Qué queremos? Que hagan algo parecido a esto. Ni más ni menos. Digo, la entrega de esta etapa. ¿Y qué me falta? Me falta digamos, la cuestión de los actores sociales. Cuando hablamos de diagnóstico participativo. Que por supuesto que en el ámbito del taller no es fácil armar instancias de participación. Y bueno, en los años anteriores de pandemia mucho más, ¿no? Pero vale el concepto, a veces hacemos trabajo de taller participativo con ustedes mismos, entre los propios estudiantes. Lo importante es que existen instancias que a nosotros nos parece muy interesante el tema de los talleres de participación, donde los actores identificados en su momento se sientan y discuten el diagnóstico, definen las prioridades en términos de los problemas centrales, eso, construyen participativamente la matrifoda. O sea, es interesante que participativamente se pueda elaborar estas matrices, estas herramientas diagnósticas, ¿verdad? Entonces aparece la discusión en talleres, la priorización, la discusión, las mesas de trabajo, distintas instancias que hemos producido, en distintos trabajos que hemos llevado adelante en procesos de planificación estratégica en distintas ciudades, digamos, la lectura de conclusiones, la identificación de nuevos actores que se transforman en clave para llevar adelante estos procesos. Bueno, toda esta cuestión que es muy rica, la construcción comunitaria de mapas, eso, agarrar un plano y agarrar y construir un mapa entre varios, entre grupos. Esto lo hemos hecho en el taller también, especializar esos datos luego en un GIS para que sirva de información complementaria. Bueno, de eso se trata la construcción participativa del diagnóstico, que sirve para iniciar un proceso de debate y de acuerdo alrededor del escenario actual, que es el diagnóstico, ir avanzando en una visión compartida de cuáles son las variables que hay que trabajar para mejorar,
generar inclusive factores de convivencia entre esos actores. Tiene múltiples factores interesantes, ¿verdad? Pero bueno, dicho esto, vamos a repasar los pasos, porque por ahí ya nos mareamos, vamos a retomar un poco la secuencia de la construcción diagnóstica. En primera instancia, recopilamos la información, como decíamos hace un rato, primaria y secundaria. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre un tipo de información y otra, no? Estadísticas, censos, muestreos, relevamientos, trabajo de campo. Usted ha salido seguramente al territorio y de alguna manera tiene una dimensión de qué le pasa a ese territorio. Esa información hay que sistematizarla, analizarla, cartografiarla, armar base de datos, si fuera posible, un GIS. Acá dice bases cartográficas, alfanuméricas, armar mapas temáticos, varios layers superpuestos de qué le pasa desde el punto de vista de la movilidad, qué le pasa al área de trabajo, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista ambiental, la experiencia de inundación, las problemáticas sociales, la centralidad de la existencia o no, todas las dimensiones que ya sabemos que hay que trabajar. Esto, acabo de decirlo. Ambiental, social, urbano-territorial, económico-productiva, cultural, gestión institucional. ¿Cómo se gestiona el territorio de ustedes? ¿Quién lo gestiona? ¿Hay una delegación municipal? ¿Hay actores intermedios? No los hay. ¿Qué pasa con el gobierno municipal, provincial? ¿Está presente? ¿Hay directores? ¿Hay funcionarios? No hay nada. Bueno, esto es parte. Hay instituciones de la sociedad civil conformadas, con arraigo, con representación. No las hay. ¿Hay gente concreta con que yo pueda hablar y me tire 4 líneas respecto al problema del barrio? Bien. Entonces, definimos las dimensiones y priorizamos los problemas centrales y los temas críticos a través de los datos duros y de la opinión y la valoración de la gente. Esa priorización tiene que ver con esos datos duros, estadísticos, tablitas de Excel, mapeo, pero también con la opinión de la gente. Y en esa conjunción obtengo una valoración y una priorización mucho más clara del problema. Bien. Entonces, ahí sí, ya con estos elementos, aplico las herramientas relacionales y explicativas de los conflictos de potencialidades. Marco problemático, matriz FODA. A ver, esto es lo que sugerimos nosotros, no quiere decir que no haya otras herramientas, no es que es obligatorio esto y no puedo hacer otra cosa. Pero bueno, nos ha dado resultados y nos parece interesante estos instrumentos porque justamente, vuelvo a decir, manejan, nos ayudan a comprender la complejidad de las variables, nos ayudan a entender la complejidad de las variables y al mismo tiempo no cometemos caminos simplistas o reduccionistas porque me olvido de alguna variable importante. Esto es determinante. Bien, y entonces construyo el diagnóstico de manera consensuada con la gente. Digamos, puedo, con estos elementos, poner en consideración del conjunto las conclusiones y revisar, y repriorizar, y discutir, y valorizar, esto que decíamos los talleres, donde la gente es la que de alguna manera pone el broche respecto a las conclusiones. Y el equipo técnico, el que construyó, no opina, simplemente organiza o coordina un proceso, pero el verdadero proceso es con la gente. No se olviden de eso. Y entonces, como síntesis, acá no se ve porque está la barrita, pero la síntesis diagnóstica se valora como un proceso técnico-político. Vuelvo al tema. Es importante, digamos, que tengamos esta visión y es importante que esta valoración diagnóstica esté acompañada por el decisor político, si no, no existe. Pues es muy difícil que esto lo hagamos sin el acompañamiento del decisor.
con el decisor, no esperar que luego el decisor aprueba o no aprueba. No, lo hacemos con el decisor. Y esto me parece que es clave de entender para que sean procesos sustentables. En definitiva, ¿qué es un diagnóstico? Vuelvo, pero para cerrar. Ni automáticos ni evidentes, sino causales, explicativos e integrados. Son interpretaciones hipotéticas y valorativas ligadas a la posición, el interés y la orientación de quien lo realiza. Acuérdense, nuestro posicionamiento ideológico. O sea, vuelvo a decir, y ojalá que así ocurra cuando enchinchemos a final de esta etapa, esperemos ver diagnósticos, no digo totalmente disparatados uno de otro, pero distintos. Podemos comparar conclusiones distintas. Aquel que le interesó lo social y la cuestión de la desigualdad sociourbana, el énfasis va a estar ahí. El que le interesa la cuestión ambiental va a estar ahí. Bueno, no se olviden del resto, pero siempre habrá acentos. Expresan visiones políticas y no solo técnicas, independientemente de que las que se basen sobre el conocimiento científico objetivo. Guárdese esa frase. Expresan visiones políticas, no solamente técnicas, pero basándose en la técnica y en el conocimiento preciso. Por eso insistimos que es importante esta cuestión de datos, de información, de volcado a sistemas de información, de ordenar los datos y sistematizarlos, porque cuando tengo el conocimiento preciso, tengo claro y es posible arribar a conclusiones concretas y basadas en elementos técnicos. Ahora, luego, la valoración siempre es política. Voy acá, muy rápidamente, para que se copien un poquito, porque hay algo que vamos a ver. Acuérdense de la cuestión multiescalar. La visión regional, estas son producciones de estudiantes, ¿no? De distintos años. La escala macro, la escala meso, la región de La Plata, qué le está pasando, cuáles son los elementos, los conflictos, etc. La escala micro, en este caso el área de trabajo es el anillo del casco urbano. Pero bueno, fíjense la producción de este plano, muy interesante, que es lo que queremos que ustedes hagan. La construcción del marco problemático, de ese mismo proyecto, o diagnóstico mejor dicho. Y bueno, acá algunas conclusiones del área de trabajo de ustedes, de algunos años atrás. Esto tiene que ver con la cuestión creo, natural. Después está la cuestión productiva, del punto de vista agropecuario. Las cuestiones normativas, me olvidé. El tema normativa es clave, porque en definitiva es como hoy por hoy se regula el territorio, o no se regula, o mejor dicho, la norma que no se aplica, o la norma que está desactualizada, y cuando uno quiere propender a un desarrollo territorial a partir de un modelo territorial deseado, que es un tema que también nosotros aspiramos que ustedes tengan, se requiere de la normativa que permita justamente aplicar o propender a que ese modelo se construya. Ustedes fíjense, en La Plata, la normativa actual define máximos, ¿verdad? Máxima densidad, máximo FOT, máxima altura. Ahora, no mínimos. No define mínimos. Por ejemplo, yo puedo hacer una casa en el centro. Porque no define, o sea, no define mínimos. Entonces, nunca voy a tener un modelo compacto de ciudad. Porque la norma no refleja, digamos, hay que pensar una norma que sea más clara respecto del modelo que uno pretende, que la sociedad pretende, porque concesó un modelo de manera participativa. Bueno. Este es otro plano, el del área de ustedes. Muy colorinche, pero interesante para mirar. Le interesa mucho, fíjate, este plano, el tema hídrico le interesa a este grupo de alumnos, ¿no? Fíjate cómo lo marca con mucha intensidad. Eso tiene que ver con esta intensidad en términos de la mirada que cada uno tenemos del territorio, ¿no? Ahora vamos a ver otro muy distinto. Y sobre la misma problemática estamos hablando, ¿no? Bien. Bueno, también distintas dimensiones de análisis respecto al área de trabajo. Acá vinculado movilidad, crecimiento de espacio público en
la macroescala, después habrá un plano de la microescala, otro, que se corresponde con este análisis de la escala meso, y este análisis de escala micro, ¿no? Todo el último C. Filmina es del mismo grupo de estudiantes. Y acá hay una construcción colectiva. Esto es un plano hecho en un taller participativo, mejor dicho, un taller vertical entre alumnos de plan 1, plan 2 de teorías, donde lo que le decíamos, bueno, construyamos juntos el diagnóstico. Le damos el plano pelado y agarraban fibras, marcadores y construían participativamente y con miradas distintas el diagnóstico del sector. Los chicos de plan 1 con la mirada más microlocal y los de plan 2 con la mirada general. Pero la construcción de este plano es nueva, es casi conocimiento nuevo, distinto al que tenían antes. Y esto es lo que es valorable en términos de cuando hablamos de diagnóstico participativo, ¿no? Y bueno, ya entrando en la instancia de articulación entre el diagnóstico y la cuestión propositiva, aparece el tema de los escenarios, donde uno tiene una mirada retrospectiva, que es la construcción del escenario actual. Ustedes están construyendo el escenario actual, la mirada diagnóstica, para llegar a una mirada prospectiva, que es el modelo deseado. ¿Qué quiero del territorio? Esto es lo que el concepto de escenario, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cómo se construye? Se construye con la construcción diagnóstica a partir de estas herramientas, diagnóstico causal, explicativo e integrado. Eso es el escenario actual. Luego, que responde a la pregunta, ¿dónde estamos? Luego aparece otra pregunta, que es el escenario tendencial, que es la situación probable sin intervención. ¿Para dónde vamos? Si no transformamos, si no aplicamos un plan, si no nos preocupamos como sociedad, y nosotros vamos para tal lado. Es proyección de tendencias. Seguramente para un futuro peor. Lo que tengo que hacer es transformar eso y hacernos otra pregunta, que es, ¿hacia dónde queremos ir? Esa es la visión, el rumbo, el norte. ¿A dónde quiero ir? Eventualmente, por ahí es un escenario utópico, mejor dicho, un objetivo cuasi utópico, deseable pero no posible. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde podemos ir? Por eso hablamos de escenario objetivo o meta. Por ahí un escenario deseable o posible, habrá que ver. Está bueno imaginarse futuro, ¿eh? Y hasta ser utópico, si fuera el caso, luego superponer esa utopía con las variables concretas y a partir de eso de llegar a una propuesta posible de ser implementada. ¿Eh? Esto es, nos interesa que sea el final de esta etapa, ustedes puedan formular las tendencias y el escenario futuro. Si llegamos sería bueno. Es un poco la interfaz entre el diagnóstico y la cuestión propositiva. Son todos ejemplos de estudiantes. Es machete para ustedes, va a estar colgado, cópiense, fíjense cómo se formulan. Son buenos trabajos. Entonces, el marco problemático, la matifoda y el escenario definen el modelo territorial deseado, hacia dónde quiero ir. Y luego empiezo a pensar lineamientos estratégicos propositivos que tienen que ver, me estoy yendo a otra fase, me estoy adelantando en la instancia propositiva, empiezo a pensar cuáles son las 4 o 5 puntas que le puedo sacar al territorio que ya lo entendí, lo conocí, lo diagnostiqué. ¿Para dónde va la cuestión en términos de mejoramiento? Acuérdense, no es únicamente el tema, cuando hablamos de la cuestión propositiva, de mejorar las condiciones de vida, en términos de tener mejor salud, educación, o tener un sistema de espacio verde adecuado, o tener movilidad, o tener subcentralidades, todo eso es fundamental. Ahora, además tenemos que pensar lo que dijimos al principio, un modelo de desarrollo, una idea de crecimiento que genere trabajo. Pensemos, pareciera que nos da
la dimensión en este espacio para pensar eso, pero tenemos que pensar, para que sea sustentable, cualquier modelo de este tipo requiere de pensar en cómo se desarrolla el sector. Digo, en el área, digamos, hay muchas potencialidades, y a nivel de la ciudad de La Plata, tenemos la ciudad administrativa desde el buen sentido, la ciudad del conocimiento, que es un factor que podemos utilizar como elemento para poder generar tendencias favorables. Tenemos la cuestión productiva, ¿verdad? Bueno, tenemos el puerto, tenemos el aeropuerto, no sé qué hacemos con el aeropuerto, pensemos. ¿Qué hacemos con esas cuestiones? Entonces, las preguntas y las respuestas son estas. Tengo que pasar el diagnóstico de los escenarios a las estrategias. Las preguntas son, ¿dónde estamos? El diagnóstico. ¿Dónde queremos estar? Escenario y modelo deseado. ¿Cómo hacemos para estar allí? Ahí estamos en la instancia propositiva de fórmulas estratégicas, a partir de, luego de proyectos, programas de acciones, ¿verdad? Bueno, creo que estamos terminando. Sin olvidarse de los grandes objetivos de sostenible, planteados hace bastante al inicio de la clase, que son objetivos generales, pero no por ello válidos. Son actuales y presentes. Ahora, no nos podemos quedar en esto. ¿Qué quiero? Una ciudad con asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros, resilientes. Sí. Ahora, no alcanza en el área de trabajo con eso. Tengo que formular cuestiones más precisas, pero sin olvidarme de este gran objetivo que es común. Y viendo entonces, desagregando, tenemos que ver cómo, digamos, objetivos vinculados al crecimiento y competitividad urbano, cómo trabajamos la desigualdad. Digo, cuando definimos un objetivo, tenemos que atacar este problema, que seguramente está presente en el área. La desigualdad, la movilidad, el suelo urbano, el valor del suelo, el espacio urbano y de calidad, el acceso al hábitat digno, ¿no? Y esto es lo que cualquier modelo o visión que nos planteemos tiene que estar presente. Atacando los problemas de normativa, del mercado del suelo, de la expansión del crecimiento no planificado, de cómo resuelve la interfaz urbano-rural, el completamiento urbano, la accesibilidad, el tema de las centralidades, el acceso a la vivienda como tema central. Bueno, el tema que ya planteamos en el inicio, siempre repasémoslo porque cualquier formulación de un modelo deseado, de un objetivo, tendrá que incorporar en algún sentido estas cuestiones de la coyuntura. Entonces, este territorio, esto lo presentamos al inicio de clase y que ustedes están diagnosticando, tendrá, por ejemplo, una propuesta de diagnóstico, mejor dicho, un diagnóstico así. Acuérdense el otro. Esta es otra manera de representar una síntesis diagnóstica muy distinta, pero válida también de lo comunicacional. Acuérdense que este tema también es fundamental. Bueno, construyamos esto. Terminamos. Pregunta disparadora, si quiere, para charlar con los docentes, ya termino. ¿Cuáles son las diferencias entre el enfoque tradicional de la planificación y la planificación estratégica participativa? ¿La podríamos rediscutir con los docentes? ¿Cuál es la importancia del valor de la información para la construcción diagnóstica? ¿Nos quedó más claro la importancia del dato, de la información para la construcción del diagnóstico? ¿Cuáles son los principales, y esto ya tiene que ver con las conclusiones, problemas y temas críticos detectados en el análisis de intervención? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los temas críticos? ¿Los podemos ya listar? Seguramente que sí. Ya hace varias clases que estamos trabajando en el área, ¿no? ¿Y cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la temática del crecimiento urbano? Que es un poco el eje temático como hemos planteado. ¿La ciudad crece? ¿Hay fortalezas de la manera que crece o es todo un conflicto? Bueno, charlémoslo. Bueno, creo que es la última filmina. Bueno, espero, se hizo un poquito largo, pero espero que haya sido útil y bueno, se junta con los docentes y profundizamos el trabajo de clase. Gracias.
Yo soy la maestra Sandrino, el nene que tiene el nombre de la Ajá. Quería ver si podía hablar con la cursada, estaba esperando que usted terminara. ¿Podría hablar con los chicos? Sí, sí. El micrófono. Ah, sí. Voy a grabar. Yo no, o sea, estaba esperando que terminara, pero obviamente no les